Buen día, Señor. Gracias por esta cercanía. Gracias porque te nombramos y ya estamos con vos. Por tu abrigo en este invierno frío. Por tu compañía fiel y constante. Por tu palabra que termina con las oscuridades diarias y pone luz en el camino a recorrer. Por los que nos aman y rodean de cariño y contención. Por tu iglesia, que es familia nuestra, porque vos sos padre y madre y te hiciste nuestro hermano. Entonces somos tus hijos e hijas, hermanos y hermanas. Por tu espíritu, que sobrevuela y anida en los corazones de la gente que elige caminar en el amor. Gracias, Señor. Sabemos que podemos lidiar con todo lo difícil porque contamos con tu compañía, tu sostén y las fuerzas que nos dan el Evangelio y tus promesas. Sos el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro en la tentación, nuestro gran refugio, nuestra salvación, es el Dios que adora nuestro corazón, nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, que la tierra toda cambie de lugar y los montes rueden por el ancho mar. Nuestra fortaleza firme habrá de estar, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón, y otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que este mundo les promete dar. Nunca todas ellas se han de comparar con las que podemos en Jesús hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que el Señor te escuche cuando estés en angustia. Que el Señor de tus padres y de la historia te defienda. Que te envíe auxilio y ayuda. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así tu victoria y levantaremos banderas en el nombre del Dios nuestro. Que el Señor oiga todas tus peticiones.
Tengo la certeza de que el Señor dará la victoria a quien ha elegido, de que le contestará desde su santo cielo, dándole grandes victorias con su poder. Unos cuentan con sus muchos recursos y sus armas y sus modos de destrucción, pero nosotros y nosotras contamos con el Señor nuestro Dios. A ellos se les doblan las rodillas y caen, pero nosotros y nosotras seguimos firmes y en pie. Señor, respóndenos cuando te llamemos. Yo, el Señor, digo, también yo voy a tomar la punta más alta del cedro. Arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él, y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Buenos días, buen domingo. Es lindo encontrarme de nuevo con la comunidad de Martínez y siempre es bueno encontrarnos para compartir la palabra de Dios. Así que les deseo que tengan un buen tiempo y que sea un tiempo rico y fructífero para sus vidas y para la comunidad. Especialmente lo digo por el texto que nos acaban de leer, el texto del profeta Ezequiel, que habla justamente de una comunidad, como era la comunidad israelita en el exilio, que estaba muy desesperanzada. Ustedes saben que Ezequiel es el único libro del Antiguo Testamento que es íntegramente escrito en el exilio. Ezequiel era un exiliado. Ezequiel vivía en la zona de Babilonia, en esa gran provincia que era esa región. Él vivía allí porque fue llevado exiliado y le predica a su propia gente. De modo que él vive en carne propia esa sensación de olvido de Dios, como algunos lo calificaban. Él dice que no, pero muchos sentían que estaban como olvidados por Dios. Dios los había dejado ahí como abandonados en el exilio. Esa sensación de que la vida no tenía sentido. Israel había perdido su templo, su ciudad santa. Creían que nunca la iban a recuperar. Y entonces pensaban que la vida ya no tenía demasiado sentido. En realidad era una estrategia que los grandes imperios utilizaban, era la de sacar a los pueblos de su tierra y desparramarlas por distintos lugares del imperio, de modo que se generaba una anomia. Obviamente no conocían el idioma del lugar al cual iban, vivían en comunidades cerradas y en una o dos generaciones se asimilaban, ¿no? Perdían sus vínculos también religiosos, históricos, y así se asimilaban al resto de la población. Que quisieron hacer eso con Israel, no pudieron. Israel tenía al menos un resto de fe en sus tradiciones, en sus enseñanzas, en su Dios, que gracias a personas como Ezequiel lograron imponerse, porque muchos habían pensado realmente que ya no había más futuro para Israel. Bueno, la cosa es que Ezequiel es un extraordinario profeta, un pasaje bellísimo. Si ustedes ven que aquí nos acaban de leer una parábola, en forma de poema, pero es una parábola. Siempre pensamos que las parábolas son cosas de Jesús, pero en realidad la parábola como tal ya existía en el
antiguo Israel. Y hay muchas parábolas desparramadas por el Antiguo Testamento. En este caso, Ezequiel echa mano de una de ellas, y le dice a este pueblo que ya piensa que no tiene más futuro, le dice que su Dios va a tomar una rama el mejor de los árboles, el árbol más alto de todos, del cedro más hermoso de la zona, va a tomar un retoño y lo va a plantar. ¿Y lo va a plantar dónde? Vieron ustedes esa imagen, ¿no? En un monte muy elevado. Para ellos un monte muy elevado era el monte de Jerusalén, donde había estado la ciudad, ya quedaban ruinas nada más. Y ahí lo va a plantar. Y dice que lo va a plantar allí y será el árbol más hermoso y más alto de todos. Va a echar ramas, va a dar frutos, van a venir las aves, ya nos suena un poco a una parábola de Jesús que vamos a leer en un ratito. Van a venir aves y otros animales se van a alojar ahí a la sombra de este hermoso árbol. Esas aves y esos animales serán de todas las especies. Es una idea muy interesante esa, porque en Israel existía esa tensión entre los que decían que la fe de Israel era solo para Israel, es nuestro Dios, y no es el Dios de los vecinos ni el Dios del pueblo de al lado, o otros que decían, no, el Dios de Israel es un Dios para todas las naciones. Es tarea de Israel, y va a serlo más adelante, comunicar esta buena noticia a todas las naciones. Entonces, estaba esa tensión. Entonces acá dice, de todas las especies, no solo nosotros, otros van a venir también, y ya está anunciando algo el profeta de lo que nosotros sabemos va a suceder con la llegada de Jesús. Pero que todavía falta mucho tiempo, faltan 500 años para que lleguemos a Jesús, ¿no? Entonces dice, todas las especies van a estar ahí, pájaros y animales de todo tipo van a estar en ese lugar. Y todos van a saber que Dios es el Dios de Israel, es el Dios realmente poderoso. Yo seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Unas palabras que le debe de haber sonado a los oídos de Israel, muy hermosas, para los que las aceptaban. Otros dirían con escepticismo, es un gran poeta este hombre, pero ¿de qué está hablando? Pero para quienes aceptaban estas palabras, sentían que les estaba hablando al corazón. Ese árbol seco, que ellos consideraban seco, dice, nuestro Dios lo puede hacer reverdecer. Y entonces la pregunta para nosotros, como siempre nos gusta hacernos estas preguntas, ¿no? El texto bíblico es del pasado, pero es para el presente. ¿Dónde estamos nosotros ubicados, ¿no? Nos sentimos a veces como olvidados de Dios, o sentimos que nuestra vida no tiene demasiado sentido, que se ha tornado rutinaria, que las cosas que antes nos gustaban ahora ya no nos gustan y no hay nuevas cosas que las reemplacen. Sentimos que tenemos algunos momentos amargos en nuestra vida y que están ahí y que no podemos negarlos. A veces queremos negarlos, pero no tenemos que negarlos, porque la vida es eso, la vida es enfrentar los días tal cual van llegando. Y entonces el mensaje de Ezequiel para nosotros, que es el mensaje de Dios para nosotros, es: Dios puede transformar tu vida, puede hacer de ese árbol seco que ya parece que no tiene más futuro, un árbol generoso, abundante, donde vivan muchas aves y animales. Es decir, puede hacer que tu vida sea una vida con sentido. A veces se ha dicho, así que los creyentes le tenemos que tener miedo a la muerte. Bueno, yo creo que no tenemos que tener miedo a la muerte, pero sí tenemos que tenerle, no sé si miedo, pero por lo menos nos tendría que preocupar mucho tener una vida sin sentido. Que nuestra vida pase aquí por la tierra como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera tenido ningún valor. Eso sí, uno le puede tener, sigo miedo, al menos estar atentos a que no nos suceda. Porque no hay nada más desagradable que decir, he pasado los días, los años y no he dejado nada, o nada ha quedado en mí de todo eso. Acá el profeta le dice a Israel, estén atentos porque el Señor va a hacer de ustedes una gran nación. Lo fueron en el pasado, tenían esas grandes, de antiguas tradiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cierto?, de Moisés, pero lo van a hacer en el futuro. Y quizá ellos ni sabían hasta dónde iba a llegar esa grandeza de que el profeta les estaba hablando. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito cuando leamos el texto del Nuevo Testamento. Ya nos vemos. Que tu vida no
no transcurra sin sentido, que tus manos, tus palabras, tus latidos sean reflejo de ternura y contenido, y en tu mesa brille siempre la esperanza con los dones de este pan y de este vino. Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo, y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga, y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿A qué se parece el reino de Dios, o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos les explicaba todo aparte. Bueno, ahora seguimos con este texto maravilloso que nos acaban de leer de estas dos parábolas de Jesús. Parábolas del reino, son las parábolas que Jesús dice, el reino es como, ¿no? El reino de Dios es como. Y son bien distintas, aunque a uno le parecen parecidas, pero son bien distintas. Una habla de una semilla que crece en lo profundo, en lo secreto, ¿no? Y de repente llega a ser una gran espiga con mucho fruto. Y la otra habla de todo lo contrario, de una semilla que se plantó y vemos la planta, pero la planta la vemos crecer y no imaginamos hasta dónde va a llegar. Es más, creemos que no va a llegar muy lejos, porque es una semilla muy pequeña y llega a ser un árbol enorme. Ustedes saben, las parábolas son como metáforas, ¿no? Cuentan una historia para hablar de otra cosa, porque aquí no está hablando de la agricultura, por supuesto, ni de la biología de las semillas. Está hablando de otra cosa, está hablando de nuestras experiencias. Yo me he puesto a pensar muchas veces
con estas parábolas y algunas otras también, ¿no? Si nos paramos en el final de la parábola, estamos frente a un árbol. Nos dicen, es un árbol de mostaza. Ah, qué grande que es, qué lindo, cuántos pájaros hay ahí adentro. Es una casa para los pájaros. O estamos ante unas espigas que, como dice el texto que acabamos de leer, ya están maduras y se recogen las semillas y podemos comer de ellas y disfrutarlas, ¿no? Hacer de ellas con harina probablemente y disfrutarlas. Y entonces me he preguntado, frente a ese hecho, ¿de dónde vino esto? Este árbol tan grande, tan importante, ¿de dónde vino? ¿Cómo es el origen de este árbol? De estas espigas que nos dan granos tan ricos con las que hacemos cosas muy, muy sabrosas. ¿Cuál es el origen de esto? Entonces mirarla para el revés, la parábola, ir para atrás, ¿no? Y entonces tratar de que alguien nos dice que es un árbol de mostaza y ahí a alguien se le va a ocurrir decir, vea, esta es la semilla de mostaza, vea, vino de acá. Las espigas tan generosas ahí en abundancia de sus frutos, ¿de dónde vinieron? Y de alguna semilla que alguien plantó, que seguramente un sembrador puso ahí abajo. Y ni nos imaginamos en qué iba a terminar. Entonces, preguntarnos por el origen de las cosas que hoy tenemos. A veces son las cosas buenas y a veces las cosas malas también que nos pasan en la vida. ¿Cuál es el origen de esto? ¿De dónde viene? Pensemos en las buenas, que son las que nos hacen crecer, ¿no es cierto? Las malas están ahí para a veces ayudarnos a no cometer los mismos errores. También hay que analizarlas. Pero pensemos en las cosas buenas. Esa semilla que empezó a crecer en lo profundo de la tierra, la cual no vimos, ni conocemos, ni regamos, ni hicimos nada por ella. Sin embargo, empieza a crecer y el texto es muy humilde, porque dice que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día la semilla nace y crece sin que sepa cómo. Bueno, hoy sabemos cómo, es el Señor el que la alimenta. Por supuesto sabemos los procesos biológicos que hay ahí, pero es el Señor el que la alimenta, el que la hace crecer. Y eso nos podríamos preguntar yendo para atrás, ¿no es cierto? Esa condición de lo secreto, de aquello que nace sin que sepamos cómo y va expandiéndose en nuestra vida. Y hablamos de las cosas positivas. Y llega a dar buen fruto. Pero disfrutamos del fruto, pero tenemos que preguntarnos el origen, porque en el origen probablemente hubo otras personas que nos ayudaron, probablemente hubo alguien que nos orientó, probablemente hubo alguien que nos ayudó a que hoy seamos lo que seamos y que tengamos lo que tengamos, y tenemos que ser generosos y dar gracias a Dios por ese cúmulo de personas que nos llevaron por el camino de la fe o nos llevaron por el camino de ser personas honestas y serias, de querer ayudar al prójimo, amar al prójimo, y eso no viene solo. Eso nació en algún momento como una semillita en el fondo de la tierra de la cual no sabíamos nada. Y por supuesto tenemos que ser generosos y agradecidos al Señor, que es el que posibilitó todo ese proceso. Y casi podemos decir lo mismo de esta segunda parábola de ese árbol de mostaza, ¿no? que hoy es hogar de los pájaros y es sombra para nosotros y nos encanta verlo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿No? ¿Quién prohijó ese árbol? Bueno, en última instancia es nuestro Señor el que genera todas las cosas, pero Él utiliza personas y tenemos que pensar en las personas que han estado detrás nuestro para que hoy lleguemos a estar donde estamos, las que nos ayudaron a ver qué era lo bueno para la vida nuestra y la de quienes nos rodeaban, quienes nos orientaron, dijimos hace un rato, quienes estuvieron cerca nuestro en los momentos difíciles y nos ayudaron a superar los momentos difíciles, porque hoy estamos donde estamos porque también hemos superado escollos, momentos difíciles, tormentas, días aciagos. Entonces, seamos generosos y agradecidos a las personas que nos hicieron llegar hasta acá, pero también al Señor, que fue el que posibilitó todo ese proceso para que hoy llegáramos. En el marco de las parábolas tenemos un hermoso árbol de mostaza, tenemos espigas, pero no vinieron por casualidad, nada cae del cielo así, mágicamente, es todo un proceso que el Señor va alentando y desarrollando en nuestra vida para que lleguemos a estar donde estamos. Y lo último que hay que pensar es
Si somos el producto de todo eso, ¿qué vamos a hacer con nuestros días? ¿Cómo vamos a utilizar ese don maravilloso de la vida que el Señor nos ha dado y por el cual muchos otros han contribuido, a veces consciente o inconscientemente? Quizá como esta semilla escondida de la parábola de la semilla que crece, que nadie sabe que crece ahí abajo, pero que está creciendo porque la tierra la hace germinar. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Hagámonos esa pregunta. No porque digamos que hasta hoy no nos la hemos hecho, sino porque siempre es bueno volver a preguntarse por dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos, dónde vamos a poner el peso de nuestras capacidades, nuestros dones, las cosas que el Señor nos ha dado. Y seamos generosos con ellas, porque nada de eso lo tenemos por mérito propio. Todo es porque el Señor nos ha hecho llegar hasta aquí. Nosotros hacemos otro esfuerzo. Nosotros tenemos que aceptar la tarea, pero es el Señor el que nos pone adelante y nos da energía, nos empuja, nos sostiene y nos abre con su palabra el camino que tenemos que tener, que tenemos que seguir, porque Él lo pone adelante nuestro. Bueno, Jesús le hablaba así a sus discípulos y le habló así a la gente de su tiempo, nos habla así a nosotros hoy. Él está detrás de todo. De la semilla que no sabemos cómo va a terminar, del árbol pequeñito, de la semilla pequeña que no sabemos cómo va a ser el árbol, y después todo eso nos va a asombrar mucho, pero el Señor está detrás de todo eso, Jesús está detrás de todo eso, y Él quiere que nosotros lo sigamos y lo acompañemos en el camino de la vida. Si estamos con Él, vamos a estar mucho mejor que si no estamos con Él, no tengan la menor duda. Quienes pueden dar testimonio de eso, porque ya han recorrido antes que nosotros ese camino, nos lo dicen con claridad. Caminar con Jesús es caminar la vida como Él quiere que la vivamos, y Él está aquí para bendecirnos una vez más. Bueno, que tengan un buen fin de domingo, que el Señor los bendiga, que bendiga sus vidas, sus familias, quienes los rodean, que demos gracias por los que nos trajeron hasta aquí y seamos nosotros también instrumentos para llevar a otros a un buen camino en sus vidas, porque también el Señor nos usa a nosotros para que su palabra avance, se desarrolle y cunda entre todas aquellas personas que tanto la necesitan y tanto la están esperando. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu voz nos recuerda que nos has estado cuidando y bendiciendo desde nuestro origen, allá en lo secreto, y que nada de lo que hemos vivido hasta hoy fue ajeno a tu mirada de amor y a la obra de tu gracia. Gracias por lo que sembraste y aún sembrás en nuestros corazones. Gracias por el fruto de tu semilla, por la generosidad y la abundancia de tu siembra, por tus modos de preparar nuestra tierra y hacerla fértil, aún en tiempos de sequía y temporal. Gracias por todas aquellas personas que nos ayudaron, nos orientaron, nos alimentaron, nos acompañaron, nos sostuvieron, nos consolaron, nos animaron y nos entusiasmaron. Estabas en todas ellas, mostrándonos tu amor. Señor, nos has acompañado hasta aquí y confiamos en que tu amor y tu bondad nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Por eso no nos alcanzan las palabras para darte gracias y para decirte con los corazones abiertos que anhelamos ser instrumentos tuyos de bendición, instrumentos que en tus manos sirvan para la extensión de tu reino de amor, justicia y paz. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas y por la esperanza.